un año, 2 años, un mes, 13 días, después de ese periodo, de largo periodo, detrás de las máscaras, como siempre y para siempre vuelve al set de Bio Bio TV, a conversar como siempre de teatro y danza. Ese es nuestro tema, nuestro conflicto, nuestra obsesión, nuestra pasión, con actores, con bailarines, con coreógrafos, con intérpretes también, tal como lo vamos a hacer ahora. Esta vez la conversación va a girar alrededor de un programa muy especial y yo diría que todavía un poco desconocido o poco conocido todavía en nuestro país. La danza buto, el teatro y la danza buto. Porque a partir del viernes próximo parte en Siddarte el 9º encuentro nacional de buto de nuestro país. Hace mucho entendí que el tiempo no tiene lugar propio. Y entonces, el tener la paz en un lugar sin futuro ni retorno, solo mis recuerdos me dicen quién soy y de dónde vengo. Noveno Encuentro Nacional de Buto en Chile. Bienvenidos ahora ustedes, a nuestros invitados. Carla Lobos, escenógrafa, artista múltiple, directora de la compañía Auca Buto. Nos conocemos por ahí por los 90, cuando recién se estaba insinuando esta especialidad en nuestro país. A su lado, Andrés Gutiérrez, coreógrafo también, intérprete, director de la compañía Baikú, Teatro y Danza Baikú. Exacto. Bueno, ellos van a conversar sobre este encuentro. Son 4 obras, 4 compañías, 4 intérpretes. Al final de cuentas, o al principio de toda esta cuenta, ¿qué es el buto? Recordemos un poco eso. Carla. Bueno, el Butó es una técnica que viene desde Japón, ya ahí digamos donde nace esta matrix de esta técnica y la verdad que se ha ido de a poco divulgando, digamos, en distintos continentes y distintos países, de los cuales hemos tenido la fortuna y, digamos, el privilegio, diría yo, de que tuviéramos la oportunidad, los chilenos y Chile, de poder llegar a grandes maestros de esta técnica y poder formarnos en este lenguaje corporal, gestual y expresionista de la danza. El Butó viene obviamente de toda una inquietud, de toda una revolución, de toda una resonancia corporal del Japón de los años 60 y también desde la bomba de Hiroshima-Nagasaki y viene también de la vanguardia japonesa, de la búsqueda del Japón, de la renovación del cuerpo físico del contemporáneo. Entonces también viene de la inquietud de una nueva manifestación, de un nuevo discurso del cuerpo. Y desde ahí, desde los sótanos, desde la vanguardia japonesa, comienza a emerger este lenguaje filosófico, profundamente también contestatario, social, y también con una filosofía bastante profunda y podríamos decir también política. Entonces, desde ahí se va conformando este hermoso y particular lenguaje que hace posible ir llegando a distintas, digamos, cualidades del arte y comienza, digamos, a irrumpir con su manera exótica y yo diría particular del movimiento del cuerpo físico del ser humano. Claro. Es un giro completo, es un cambio muy radical, diría yo. Pero antes de dedicarnos a ese aspecto que es fundamental, por supuesto, yo siempre decía buto, ahora voy a empezar a decir butó, no sé, bueno. Sí. Andrés, los cultores chilenos, los creadores chilenos del butó, ya sea en la versión en danza o en teatro,
disfrutan mucho cuando dicen proviene del Japón, pero nosotros lo relacionamos con la cultura chilena. Claro, justamente, claro, como decía la Carla, parte hacia el buto, pero el buto tiene después todo un viaje que empieza a viajar por el mundo, ¿no? Que a partir de Japón se empieza a ir a Alemania, se empieza a ramificar a países, y bueno, en la década de los 90, cuando llega Carla Lobos, viene por primera vez Makiko Tominaga, también en una compañía de teatro callejero, ¿no es cierto? Empiezan con estos aires, ¿no es cierto? Y empezamos a vivir esta experiencia de este lenguaje expresivo, ¿no es cierto? Este lenguaje artístico, contemporáneo, ¿no es cierto? Que busca un poco el quiebre entre el teatro y la danza, ¿no es cierto? Bueno, como pasó el tiempo, en la década de los 60 empezó a emigrar a distintos países, y distintos países empezaron a tomar un folclore, y desde ese mismo folclore empezaron a hablar de la relación de la vida y la muerte. Y de cierta manera eso es lo que busca el buto, ¿no? Relacionarnos a través de ese aspecto poético, a través del cuerpo, y entregar un mensaje performático. A partir de eso, en Chile, la Carla llegó por ahí en la época que después la Carlita lo puede verificar, por la época de la mitad de los 90. 95. 95. Entonces la Carlita, a partir de los 95, empiezan a hacer acá una raíz, ¿no es cierto?, una semilla donde empieza a haber frutos y se empieza a generar un movimiento de buto sin querer, donde muchas personas, desde el comienzo que llegó la Carla, empezamos a tomar esos primeros talleres a finales de los 90 y empezamos a descubrir que teníamos una nueva manera de entregar. En ese entonces yo era actor. Entonces, para mí me fascinó el entrenamiento, me fascinaron bastantes cualidades que las que estaba buscando para poder entregar mi trabajo a través de la danza-teatro, ¿no es cierto? Y bueno, nace este lenguaje a partir de esa parte de los 90 y empieza a masificarse y empezamos a ver que distinta gente empieza también a tener su sello con el buto. Y empezamos a ver en buto chileno un buto que tiene un estilo bien particular. Un estilo bien interesante, sobre todo para los japoneses, que muchas veces cuando han venido ellos han dicho que acá en Chile está la nueva flor del buto. Así como años atrás estaba, hace 30, 40 años en Alemania, bueno, hoy en día en Latinoamérica y en el mundo entero se podría decir que en Chile hay una gran corriente de buto, donde justamente, y eso es lo que hemos buscado con este encuentro que venimos a hacer este viernes y sábado en el Teatro Ciarte, es un encuentro que partió en el 2015, para dar a conocer el buto, ¿no es cierto? Y las otras cosas para hacernos un cariñito entre todos los que estábamos haciendo buto. Y nos empezamos a dar cuenta que habían distintas compañías que tanto trabajaban el buto desde el teatro, desde lo acrobático, u otras compañías trabajábamos desde el lenguaje de la danza. O asimismo también compañías trabajaban con una performance, sin montar nada, claro, el teatro físico, y dialogaban con esos lenguajes. Hoy en día podemos decir que hay intérpretes en Arica, en Concepción, en Coyhaique, en Santiago, en Valparaíso, en Coquimbo, que están haciendo buto. En Copiapó se ha ramificado este lenguaje. Claro. Y eso es justamente lo que busca este encuentro buto. Yo recuerdo haber visto la artista japonesa en el Museo de Bellas Artes, si mal no recuerdo. Minako Seki, ella fue la que estuvo en el Halls, ¿no? Era impactante porque al margen de la visión, la primera visión que uno tenía del cuerpo, la forma como se presenta, lo que uno veía como espectador, un maquillaje muy blanco, ¿cierto? Muy porcelana. Claro, exactamente. Y tú sabes que ese maquillaje blanco significa el espíritu, ¿no? Claro. Por eso uno se maquilla de color blanco. Claro. Cuando vemos pinturas antiguas del Japón, de la época del siglo XII, del siglo XIII, el lenguaje de pintura se llamaba buyó. Y esa era la técnica que se podría decir que antecede en la manera de pintura de horror, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí podemos ver también y relatar cómo los japoneses empezaban a hablar y retratar las pinturas siempre con el espíritu del color blanco. Claro. Y es por eso que uno se maquilla con ese color. Claro. El segundo elemento importante que tiene, vinculado con el cuerpo absolutamente, importante subrayar eso, yo lo subrayo harto, porque el cuerpo al final de cuentas es lo único que uno tiene, además de la conciencia, el espíritu, el alma, pero el cuerpo es la herramienta. Era la crispación del cuerpo. Y de repente, con el tiempo, uno vio otros maestros japoneses, en Matucana 100 recuerdo, hubo un festival ahí, en que no se maquillaban. Claro. En que no eran tan estilizados de su figura. Claro. En que eso como se fue desapareciendo. Exactamente. Bueno, y hubo expresiones del buto lejos, no lejos, pero no subrayando esos aspectos que parecieran como lo clásico, ¿no? Más conservador, más clásico de la técnica, claro. Lo que pasa es que el buto tiene esa libertad. Aparte de ser una técnica de alto rendimiento,
y también que compromete el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces también son 3 triángulos de las Bermudas, que les llamo yo, que el intérprete tiene que ir de la mano constantemente para poder desarrollarse como butoka, digamos, en su existencia, en su vida. Y eso va ayudando también al proceso del intérprete a ir buscando su propia identidad con sus obras. Y esto da esta libertad de poder hacer su propio guión, su propia búsqueda, su propia investigación, ¿verdad? Entonces, el intérprete generalmente trabaja con sus memorias o con sus tránsitos y eso le permite ir sacando, digamos, estirpando al intérprete buto su camino y su desarrollo artístico. Eso también va haciendo que muchas veces el intérprete cambie, no se maquille, el color, digamos, típico que es como lo clásico del butó, que por cierto yo lo he seguido al pie de la letra, yo parece que vengo de la escuela antigua, me he quedado un poco ahí, pero sí se permite experimentar con otro tipo de laboratorios, ¿no? Y eso es lo bonito y la diversidad que va provocando este lenguaje. Y en Chile, los grandes intérpretes que tenemos, las personas que han seguido este camino, como Baiku, Ruta de la Memoria, o sea, Natalia Cuellar, Andrés Gutiérrez, Lobsang Palacio, bueno, hay tantos, etcétera. Ahora hay un movimiento, como decía Andrés, que es maravilloso y que goza de un gran profesionalismo. Y eso hay que destacarlo porque finalmente cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su estilo, cada uno ha conservado su mirada. ¿Entiendes? Entonces eso es algo muy, muy, muy auténtico del butó. Claro. Perdona, otro elemento interesante que siempre lo vi yo como un elemento controvertido, sobre todo para las culturas occidentales y la chilena. Cuando hablamos de la crispación del cuerpo, ¿cierto? Uno siempre lo asociaba a esta referencia que tú mencionaste, Carla, de la bomba de Nagasaki, el crimen, Claro. el genocidio cometido por Estados Unidos. Bomba atómica. La bomba atómica que en cayeron Hiroshima y en Nagasaki. sí. Durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial. La extirpación de la muerte. La extirpación de la muerte. Ese es bueno, es contradictorio, o sea, no, controvertido, que decía yo, porque nosotros los occidentales le tenemos miedo Sí. a la muerte. Claro, Ahí y se allá dice- te preparan, ¿no? Totalmente. Allá justamente, cuando hablamos de buto, hablamos de paso, muerte, vida. Entonces eso es el buto, ¿cachai? Eso es hablar de la muerte y la vida a través de ese paso que nos deja y a través de esa memoria, como dice la Carla. Pero eso es el buto, Claro. es un paso a Y la el- muerte, y un el- paso a y la el vida. recurso de la crispación corporal se mantiene o solamente lo practican los más clásicos. Es que yo quisiera decir Sí, algo dime. con respecto a la guerra. Si te das cuenta, aún sigue la guerra Sí. y sigue las bombas y eso no ha terminado y lamentablemente no termina. Entonces, este concepto del butó, de llamar la atención, de decir cómo el valor del ser humano en su existencia, en su valor de vida, en todas sus condiciones, es lo que nosotros de alguna forma danzamos. Y le damos una especie de ritual de honor a este valor de la vida y también al valor de la muerte. Y desde ahí también es aprender a morir en vida. O sea, nosotros tratamos a través de nuestras charlas, de nuestros talleres y de todo el trabajo que hacen todos los compañeros que están dedicados al butó, es de alguna forma educar al pueblo chileno, a la sociedad chilena, para que aprendamos a morir, porque en algún momento de la vida nos vemos confrontados a esta definición, que es lo único que nos espera, que sabemos que nos espera en algún momento, y que finalmente no tenemos idea, estamos ignorantes frente a esto. Entonces el buto es un portal, es un umbral que ayuda a sanar a las personas y nos sana a nosotros mismos también, para ir como comprendiendo cómo prepararnos para este trance. Un gran tema. Andrés, vamos a ir luego a una pausa, pero dijimos enunciado esto del 9º Encuentro Nacional de Butó. ¿Cuántos son? ¿Cuántos dijimos? Bueno, invitarlos, por primera vez vamos a estar en el mismo escenario, Carla Lobos, Lobsang Palacio, Natalia Cuellar y Andrés Gutiérrez, que es un evento único de los 25 años que tiene el buto en Chile, o 30 años que tiene el buto en Chile. Es primera vez que estos 4 personajes se juntan, porque estos 4 personajes tienen 4 miradas distintas, y estas reflexiones distintas hacen que su estilo de buto sea muy distinto. Entonces, es un honor el poder contar con estos 4 intérpretes, estos 4 artistas en el 9º Encuentro Nacional de Buto, que va a ser en el Teatro Ciarte. Vamos a conversar en detalle eso después de esta pausa. Ok, Gracias. muchas gracias.
Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Aquí en Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, en Bio Bio TV. Después de esta interrupción de 2 años, 1 mes y 13 días de no estar en el set de Bio Bio TV, es casi un detalle, ¿ya? ¿Se nos tiene que olvidar? No, no se olvida nada. Nada se olvida, todo se recicla, se repiensa, se incorpora. Estaba justamente hablando con Andrés Gutiérrez y Carla Lobo, representantes de 2 compañías de teatro y danza Buto, junto a otras 2 compañías que van a participar a partir del viernes en el 9º Encuentro Nacional de Buto. Hablemos de este encuentro. Este encuentro, tú algo dijiste en el sentido de, por primera vez, no es primera vez, el 9º encuentro, pero esta vez son 4 unipersonales. Sí, son 4 unipersonales donde vamos a ver 4 escuelas distintas. Y 4 miradas distintas. Mira qué interesante eso. 4 escuelas distintas de Buto. ¿Quién lo dijera? O sea, la Carla llega y empezamos a ver que cada uno empieza a tomar como su línea dentro del Buto y empieza a generar su metodología y empieza a tomar su historia dentro del Buto, ¿no? Porque déjame decirte que todos los que vamos a estar llevamos más de 20 años en el Buto. O sea, viene la Carla, después vendría la Natalia, ¿no es cierto?, como un orden cronológico, después vendría yo y después vendría el Lobsen. Llegamos más de 20 años trabajando y eso, déjame decirte que es un plus bien importante a la hora de ver un trabajo. O sea, ver a un actor o un bailarín que ya lleva 20 años trabajando el cuerpo, déjame decirte que tiene un rango recorrido para mostrar. Bueno, y pasa que este encuentro, cuando lo empezamos a diseñar, este 9º encuentro, hay que decir que veníamos de estos 2 años que no lo habíamos hecho. El último encuentro lo hicimos en el Cachafá, en el 2019, cuando partió por ahí el estallido social. Justo en esos meses hicimos este encuentro, ¿no es cierto? Y de ahí lo dejamos de hacer porque no podíamos salir. Intentamos de hacerlo digital, pero dijimos, no es lo mismo. Y bueno, las cosas se dieron y lo bonito de esto que va a estar la Natalia, la Carla, el Lobsan y Andrés, que son referentes. Y eso es muy interesante porque van a haber 4 miradas y estos trabajos van a apuntar a un lenguaje propio y único en este encuentro. Claro. Una de las miradas es Natalia Cuellar en la obra. Ella, nosotras y yo. Bueno, la Natalia ahí nos va a presentar una obra que habla un poco del exilio, es una historia autobiográfica, claro, donde ella nos va a contar la relación que pasó con su familia y el exilio que tuvo. Claro, en México fue. Claro, ¿no es cierto? Claro, y hasta el día de hoy ella conserva eso. Ella ha trabajado con bailarines también, ha sido más teatral de repente en su... Ella trabaja con un lenguaje que ella lo denomina más teatro físico, ¿no es cierto?, a la hora de su dramaturgia, que es como lo que hemos podido ver, donde ella realza la dramaturgia, ¿no es cierto?, de su trabajo, puesto que ella es actriz, ¿no es cierto?, y resalta de esa manera su trabajo, donde hemos visto a partir desde que partió su compañía con Chivo Alba y todo lo que ha hecho en adelante, ha tenido una gran reflexión sobre la memoria, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos invita un poco, Ruta a la Memoria, a encontrarnos con estos parajes que hemos tenido con la historia de la humanidad y la violencia. Respecto de los presos políticos y los hijos, si no me equivoco. Claro, de madres torturadas también, ¿no es cierto? Que eso fue ella uno de los vivió últimos en México, trabajos. exiliado, desde chica exiliado con sus padres. Esa es la primera obra, se va a presentar el día viernes, el viernes 23. Esa se presenta el viernes. ¿Y era por qué? El viernes 22. El viernes 22. ¿Y por qué es tan importante que esté ella sola? Obvio que en una obra. Y ella también dentro de esta obra, nosotros intentamos que todos lo pasáramos bien dentro de este encuentro y que tuviéramos nuestro espacio para que nos sintiéramos cómodos en el escenario. La obra de la Natalia tiene escenografía. Y tiene una iluminación muy específica. Documentales también ella, es documental también. Claro, es documental, tiene un registro autobiográfico y lo muestra de manera audiovisual. Y después el otro día, el segundo día, nos encontramos Andrés Gutiérrez,
Carla Lobo y Lobsan Palacio haciendo esta segunda parte del encuentro, donde se va a ver una obra que es Madre Luna, que es una obra que habla sobre... Esa es tu obra. Claro, es ¿no? una obra que la hice justo para cuando estuve en el encuentro coreográfico en la Sala Raue, una obra que habla sobre la historia de una madre muerta que se aparece ante su hijo cada vez que hay luna llena. Y una obra también autobiográfica que se la dediqué a mi mamá por el cáncer que tuvo y se murió tan violentamente. Después viene... Y después viene la performance del Lobsan, que se llama ¿Y si no llueve? Y si no llueve. Bueno, hay que recordar que Lobsan ha estado viviendo en Las Cabras hace más de 5 años. Y hace tiempo que no se presenta en Santiago y hace tiempo que no hace como... Entonces está con muchas ganas de Se presentar. vincula, parece, a la naturaleza. Claro, a entonces lo tiene una árbol. conexión, Sí. se va a ir por allá el cuento, pero también de cierta manera como es performance, es un acto único. Entonces yo creo que nos va a entregar todo lo que ha sentido durante este tiempo sin bailar, lo que él ha vivido de manera personal y todo ese trayecto que ha tenido entre la muerte y la vida, su propia existencia Claro. misma, ¿no? Termina el cuarto, Carla Lobos con Silencio decapitado. Silencio decapitado. A ver, que eso es contradictorio, por lo menos. Silencio decapitado, claro. Bueno, el buto tiene esta contradicción, la vida y la muerte. Estamos ahí en ese paisaje, pero esto está dedicado un poco a las experiencias que hemos estado viviendo en este último tiempo, este silencio que hemos tenido que forzosamente vernos sometidos, incluso con el registro de la mascarilla, etcétera, y un poco también como anular nuestra expresión de alguna forma. Y también como la falta de comunicación y el encuentro con la soledad también y el mundo interno que hemos tenido que ir observando ese paisaje en cada uno de los seres humanos. También en las rebeliones, digamos, contingentes que han ocurrido, digamos, desde el punto de vista del conflicto, de estar en esta situación de la enfermedad, de reconocer que hay una enfermedad que de pronto puede cambiarnos los paradigmas de la vida. La fragilidad y en la todas sus fragilidad de la expresiones, vida, ¿eh? claro, En todas sus se expresiones. torna en toda su expresión. Sí. Y también el encuentro también de ver cara a cara la muerte y cómo acogerla, cómo abrazarla también, así como disfrutamos de la vida, de respirar, de movernos, de movilizarnos, pero también como también a través de la parálisis del cuerpo también podemos encontrar también un fruto de fertilidad ahí. También está dedicado a las guerras que se están, digamos, proyectando en el que mundo. la no es la única. Y sobre todo al mundo islámico. No sé por qué estoy en una onda súper islámica. Quizá en algún antepasado parece que tengo algo que ver. He ido descubriendo un poco ese camino y a Siria, a Palestina, a los niños, a las mujeres, a todos los hombres, soldados o guerreros que han muerto. En fin, a las batallas y obviamente a Ucrania. O sea, creo que, bueno, yo viví en Bulgaria, exiliada, que está al lado de toda esa zona, y me crié allá en esa cultura y tiene mucho que ver, pues. Entonces tiene mucha influencia de los turcos, de los islámicos y de toda esa cultura. Entonces voy a revivir un poquito mi pasado también ahí, mi infancia. Así que espero que... Andrés, guste. el público para el buto. Ay, es tan diverso. El año pasado estrené una obra que tiene buto y mi hija, que tiene 2 años y medio, bailó con nosotros en un momento desde el público, ¿no? Y varios niños, entonces, y estaba en ese momento la Karen Connolly, que bueno, es un poco mayor, ¿no es cierto? Sabemos, y había gente de distintas edades, ¿no? Y ahí me di cuenta que el buto uno lo toma desde cómo uno lo quiere tomar, ¿no? O sea, puede ser que tenga momentos oscuros, ¿no? Porque la vida misma tiene esos momentos de oscuridad, ¿no? Pero el buto en sí es una propuesta escénica visual muy interesante de ver. Yo no limitaría edades. Ahora, claro, hay trabajos que tienen una potencia bien intensa que quizá a un niño le puede hacer mal. Pero si hablamos en general, para mí el teatro y la danza es para todos. Ahora, este encuentro en particular, los 2 días es recomendable que vayan niños mayores de 12 años, ¿no es cierto? Más de 7º, 8º básico para adelante, para que también puedan comprender y entender lo que va a hacer. O sea, la Carla misma, miren el trabajo que va a hablar. O sea, va a hablar sobre lo que estamos viendo en Ucrania, va a hablar de su relación con el exilio, de lo que ha vivido. Entonces, quizá puede ser que lo vean desde un aspecto visual muy interesante, a los niños les puede gustar, pero quizá es mejor que vayan personas mayores para que entiendan el contenido del fondo de lo que dice cada movimiento, ¿no? Porque lo poético no desaparece.
desaparece. Nunca. Al revés, es Poético fundamental. jamás. Y se complementa o se refuerza con los recursos técnicos, lumínicos y sonoros. Sonido. Claro, y hay que recordar que en el buto es súper importante el vestuario, ¿no? Es que cuando hablamos del buto hablamos de un lenguaje visual. Entonces, todo lo visual entra, ¿no? La música, la atmósfera del vestuario, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de un vestuario hablamos de como una decoración en movimiento, ¿no? No necesitamos que haya una escenografía, tu mismo vestuario, el que decora y a través del movimiento va haciendo esa escenografía, ¿no? Claro. Entonces, es súper interesante los elementos visuales que uno toma en el buto para poder desarrollar una historia, ¿no? Y que a su vez también uno lo asemeja con los dibujos animados o con un lenguaje más de fantasía. Por eso yo te digo, o sea, la luna se acompaña del sol, la oscuridad necesita de la luz. Por eso yo encuentro que si un niño quiere ver sobre la oscuridad, no es malo. Si tiene un padre que le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver una obra. Yo el otro día tuve función con Madre Luna, ¿no es cierto?, con esta obra, y fueron niños de 4 años acompañados con su papá. Los dos eran gemelos. Y el papá les contó todo, y al final estaba muy feliz por la obra que vieron, y entendieron la conexión con la madre. De hecho, me contaba después el asistente que llamaron al tiro a la mamá para hablarla. Así que se presta para todo. Claro, bueno, Carla, últimas palabras. Últimas antes de despedirnos. palabras. Sí, la poética del buto, el buto chileno, yo creo que ha tomado, digamos, una gran fuerza. Yo estoy muy contenta de este movimiento que hemos ido acompañándonos con las grandes figuras, con los grandes discípulos también y con las grandes personas en general que se han ido interesando en este lenguaje y que han ido comprendiendo la filosofía de este trabajo. Yo, bueno, como bien decía, lo fundé en el año 95 con la primera obra. Y desde ahí empezó a crecer esta maravillosa semilla, ¿no? Claro. Que ha llevado a que el buto esté colocado en una de las, digamos, estadísticas artísticas de nuestro país. Obviamente falta mucho por hacer. Esperamos que muchos periodistas como tú, que tienen esa particularidad de la diversidad, pero nosotros vamos tranquilos y paso a paso. No tenemos apuro. Creemos que este lenguaje tiene mucho que caminar, tiene mucho que entregar y como chilenos estamos muy orgullosos de lo que podemos proyectar para el mundo y para todos los territorios Un con el lenguaje lenguaje. y un arte profundo, Sí. y todo lo que es profundo tiene su tiempo. No, su y el tiempo mismo un ministerio. un poquito más dilatado. Claro. Andrés Gutiérrez, Carla Lobos, como siempre, igual lo digo y lo subrayo igual, lo interesante la conversación, porque uno encuentra miradas distintas, al final de cuentas es eso, y nosotros somos como seres humanos diversos, absolutamente diversos, condenados a la libertad y a la diversidad. Hay que aprovechar Asumirlo. y aprovecharlo. Y aprovecharlo. Y aprovechar en lugar de arriscar la nariz, hacer cosas. Noveno Encuentro Nacional de Buto. Sí, noveno Encuentro Nacional de Buto. Está Esto la va a ser el dirección. viernes 22, el sábado 23 de abril. Esto va a ser a las 19:30 horas. Las entradas solamente las puedes comprar por Ticket Plus. No hay otra manera. El teatro no tiene boletería. Ya con esto del COVID no existe en la boletería en muchos teatros. Así que la única manera para comprar la entrada es que la compres. Y tenemos también un valor oferta. Como sabemos lo que estamos viendo en la economía de nuestro país, tenemos el concepto paga lo que puedas. Entonces, si puedes pagar 3.000, está bien. Si puedes pagar 5.000, está bien. Y bueno, si puedes pagar 7.000, mucho mejor aún. Así que ese es el concepto y esa es la invitación para este viernes y sábado de abril para estar en el Teatro Cearte, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue, entre Dardiñac y Antonio López de Bello, en pleno barrio Bellavista. Todos al CIDARTE. Gracias, Todo Carla. al CIDARTE. Todo al CIDARTE. Gracias, Andrés. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Gracias. Vaya al Gracias. teatro, vaya a Gracias. ver danza. Vayan a ver Buto. Buto.